Buenas tardes, hermanos, paz y bien. Bienvenidos a un día más de prédica, de enseñanza de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir la palabra, vamos a leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 2 y vamos a hablar sobre la curación del paralítico. Vamos a hablar qué es lo que uno puede hacer cuando tiene a alguien enfermo. ¿Qué nos dice la palabra en esta tarde? Entró de nuevo en Cafarnaúm y al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, mientras él les anunciaba la palabra. Entonces vinieron a traerle a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura practicada descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Se levantó y tomando la camilla salió al instante a la vista de todos, de modo que quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Esta palabra el Señor me puso en mi corazón y me vino a la mente lo siguiente. En la actualidad, bajo el contexto que estamos viviendo, me he topado con muchas personas cuyos familiares han sido contagiadas con el COVID o están pasando diversas situaciones. Y la gran pregunta es: ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Y a muchas personas, por la lejanía, por no poder estar presente con estas personas, nace en el corazón una angustia, una tristeza y una impotencia. Porque es lógico, tú y yo, si tuviésemos un familiar cercano que estuviese pasando alguna situación difícil, fácil que vamos a ir a decirle: ¿en qué te puedo ayudar? Aquí estoy. No cuentas conmigo. Sin embargo, bajo el contexto que estamos viviendo, eso se complica. Es decir, ir a hacerte presente a una situación se complica. Y ahí surge la duda: ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Y aquí el relato nos va a enseñar cómo una persona fue curada por la fe de unos amigos. La lectura nos menciona que había un hombre paralítico. Analicemos un poco a ese hombre que llevaba lógicamente muchos años postrado en una cama. ¿Cómo sería la psicología de esta persona? Es decir, no es fácil
estar postrado en una cama. No es fácil muchas veces depender de alguien para poder hacer tus cosas. Entonces, si analizamos muchas veces o analizamos a esta persona, créeme que psicológicamente no debería estar bien animada como cualquier otra. Créeme que de repente en su corazón pudo haber aparecido la idea, ¿por qué mejor no me muero y ya? Créeme que de repente el sentirse dependiente de otras personas, el no poder realizar sus proyectos, debe ser muy duro y triste para esta persona. Y muchas veces entra la persona en depresión, en tristeza. Todos sus sueños que pensó se caen. Y es en ese momento donde muchas personas tal vez le dijeron, oye, hay una persona que está sanando enfermos. ¿Y tú qué crees que hubiese contestado esta persona? Psicológicamente ya desgastada, entristecido, tal vez por la vida que llevaba. Yo me pongo a pensar y más o menos como personas que escucho, ¿no? Cuando están en esta situación, que pierden la fe, que se van preguntando ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Y comienzan a revisar su vida y comienzan a pensar, hasta a veces piensan que Dios los está castigando por algo que hicieron. Es decir, comienzan a pensar, ¿qué hice mal para que me pasara esto a mí? ¿Qué hice mal para que yo esté pasando esta situación difícil? Y muchas personas, a pesar que puedan tener fe en Dios, pueden decaer y pueden caer en la situación de culpar tal vez a Dios de su situación. El Evangelio nos cuenta también que cuando los apóstoles vieron a una persona enferma y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y por qué está enfermo? ¿Quién pecó? Decían. ¿Y por qué preguntaban así? Porque en ese tiempo se pensaba que una enfermedad era porque Dios te había dado la espalda o era un castigo ante un acto que tú habías cometido. Entonces preguntaron, ¿quién pecó en esta situación? O sea, ¿por qué esta persona está enferma? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Así dice la palabra. Y lo que responde el Señor en ese momento, hoy también resuena mucho en nuestros corazones. Jesús le contestó, ni pecó su padre, ni pecó él. Esa enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios. Es decir, hermano mío, tú que me estás escuchando y de repente estás pasando por algún problema o una situación difícil, tu enfermedad, tu situación no es un castigo, porque Dios no te manda castigos. Dios te manda las facilidades, te manda personas para que te ayuden, para que te levanten, para que reacciones si es que estás en un mal camino. No te manda castigos. Es decir, Dios no es aquel padre que dice, ya, ahora hiciste mal, pues ahora sufre y te tiene ahí para que sufras. No, ese no es Dios. Dios jamás va a querer tu sufrimiento. Pero Dios sí va a permitir esas cosas en tu vida. Es decir, si tú haces algo o tomas malas decisiones, tú sabes las consecuencias. Dios no puede hacer más. Fueron decisiones tuyas. Pero Dios está ahí siempre contigo para ayudarte. Y tu enfermedad o la situación que hoy te toca a ti vivir es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Sí, hermano, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que Dios se manifieste en tu vida? Porque puedes seguir quejándote, puedes seguir deprimiéndote, puedes seguir viendo lo peor y puedes seguir llorando y entristeciéndote por tu situación.
o puedes levantar tu mirada al Dios vivo y decirle y pedirle y clamarle que se manifieste en tu vida. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Y aquí en este pasaje mencionan a 4 personas. Lógicamente creemos que pueden haber sido amigos de esta persona, ¿no? O familiares tal vez. Al ver que esta persona no puede acercarse a Jesús, fueron ellos los que dijeron, ok, nosotros te llevamos. Nosotros te llevamos. Y no, y miren, interesante esto, no solamente fue una persona, fueron 4. Es decir, fue un grupo de personas. Porque lógicamente tal vez una persona no podía cargar a este paralítico. Más fácil se hace, mientras más personas es más fácil cargar el peso. Y nos demuestra que mientras más personas se involucren en el problema, la situación puede ser más llevadera. Y acá también hago una reflexión. Muchas veces ante situaciones que pasan las personas, podemos tener 2 actitudes. O nos involucramos o nos mantenemos al margen. Y ahí es el detalle, porque muchas personas se mantienen al margen y la persona queda sola. Queda sola. Yo he visto matrimonios, ¿no?, que han quedado solos en medio de sus crisis, con el pretexto de que en pleito de parejas o en discusión de pareja los demás salen sobrando. Yo no me meto. Yo he tenido la oportunidad de poder acompañar a 2 matrimonios en algún momento y en verdad sí necesitaban ayuda. Y era bastante difícil entender que las personas a su alrededor simplemente habían dado un paso al costado y se mantenían al margen de la situación. He visto también personas en depresión igual, y las personas manteniéndose al margen. Hermano mío, tú y yo estamos llamados a amar a nuestro prójimo, y no solamente al prójimo que es nuestra familia, sino también a las personas que nos rodean. Acuérdate que tú y yo, cuando estamos en la Eucaristía y hacemos y confesamos nuestros pecados, nos confesamos por un pecado que se llama pecado de omisión. ¿Y cuál es el pecado de omisión? Que muchas veces lo podemos decir y de repente no entrar en conciencia de lo que estamos pidiendo perdón. El pecado de omisión es dejar de hacer el bien a alguien cuando debemos hacerlo. Es decir, por ejemplo, si en tu casa un hermano tuyo o una hermana tuya está pasando un problema y tú te mantienes al margen, pudiendo o teniendo la capacidad de poder ayudarla, eso es un pecado de omisión. Si tú, madre o padre, estás viendo que tu hijo o tu hija están por mal camino y con el pretexto de que ya son mayores y no le digo nada, que ya son adultos y es su vida y no le dices nada y no los corriges, eso es un pecado de omisión. Si tú, padre y madre, estás viendo que el matrimonio de tu hijo o de tu hija está en crisis y no dices nada y apañas de repente las actitudes de tu hijo que perjudican al matrimonio, eso es un pecado de omisión. Hermano, tú y yo estamos para hacer el bien y Jesús nos va a utilizar a ti y a mí para poder llegar a otras personas. Imagínate que nosotros no nos involucremos. ¿A cuántas personas no le vamos a hacer el bien? Estos 4 amigos que se involucraron, que no les importó cargar, y no se habla de cuál es la distancia que cargaron al amigo,
pero no les importó, lo cargaron, agarraron la camilla y caminaron. Y ojo, que ahí en ese tiempo no había taxi beat, Uber o etc. ¿No? O sea, cada uno a agarrar su extremo de la camilla y a llevarlo. Acá tampoco nos dice si la persona pesaba mucho, pesaba poco, no sé, pero la cosa es que lo tuvieron que cargar y tuvieron que caminar. Es decir, ese esfuerzo de estas personas dejaron de hacer sus cosas. Es decir, dejaron las cosas personales a un lado para poder ayudar a la persona, para poder ayudar a este amigo suyo. Sacrificaron cosas, se cansaron, se esforzaron. Y ahí cuentan que cuando llegaron, oye, no podían entrar. ¿Y qué tuvieron que hacer? Se les ocurrió hacer un hueco y por ahí trepar para poder descolgarlo. Toda esa trepada, esa descolgada y todo, ¿tú no crees que la sufrieron? ¿No crees que les costó? ¿Y cuál era la intención al final? Al final, cuando lo descolgaron, lo presentaron a Jesús. Y dice la palabra que, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico. Es decir, Jesús no lo vio al paralítico, vio a los amigos. Y en ellos vio la fe que ellos tenían. Es decir, fue por la fe de los amigos que el Señor fijó su mirada en el paralítico y lo sana. ¿A qué quiero llegar? El decir que no puedo hacer nada, en verdad, eso es falso. Podemos hacer mucho. Y empezando por orar por las personas que están mal. Algunos creen que no, eso no sirve. Y se equivocan. La oración tiene poder. Y acá dicen que por la fe de los amigos. Es decir, no fue por la fe del paralítico. Y como te comentaba, una persona enferma, una persona en una crisis, créeme que su fe puede ser vulnerada. Créeme que en ese momento puede entrar en una crisis de fe. Por más creyente que pudo haber sido esta persona, puede entrar en una crisis de fe. Y a mí, en mi experiencia, he visto personas creyentes que en su momento de crisis se olvidaron de Dios. O por lo menos no tenían la fuerza para presentarse a Dios, para elevar una oración a Dios. Y es aquí donde entran los amigos, es aquí donde entramos tú y yo, que tenemos fe. Es nuestra fe la que puede sanar a nuestros familiares, es nuestra fe la que puede solucionar los problemas de los otros. Si nosotros le presentamos al Señor, al Dios Todopoderoso, le presentamos la situación, le presentamos la enfermedad. Si tú y yo creemos en que Dios lo puede hacer, hermano, créeme que Dios puede obrar maravillas en esa persona. Entonces, no vale eso de decir, no puedo hacer nada, me siento frustrado, me siento con las manos atadas porque no puedo estar ahí. Y créeme que mucho más vale nuestra oración que nuestra compañía algunas veces. Más hacemos orando que estando presentes. Nuestra oración, hermano mío, tiene ese poder. Y más aún si tu oración es con fe, Dios la escucha. Dios no va a dejar sin respuesta a tu oración. Créeme. Estos 4 amigos presentaron a este paralítico, lo presentaron a Jesús. Tú y yo tenemos que con nuestra oración presentar a las personas que están padeciendo algún mal, a las personas que están pasando por momentos difíciles. Yo te comparto un poco mi testimonio. En todo este tiempo
en que yo volví a la fe en todo este tiempo en el que el Señor me ha permitido caminar cerca de Él. He encontrado o he pasado situaciones, ¿no? O he tenido familiares o amigos pasando situaciones difíciles. Y en algunas veces yo no he podido estar presente por trabajo, por estudio, he estado lejos, ¿no? Porque cuando he estado cerca me he dado hasta un tiempo de poder visitar, conversar, ¿no? Estar con ellos. Sin embargo, cuando estaba lejos, lo único que me quedaba era orar. Y en ese momento agarraba mi rosario, me ponía a rezar por ellos, ayunaba por ellos, ofrecía mi Eucaristía por ellos. Y eso no te estoy hablando de un día, no te estoy hablando de una semana. Lo hacía hasta que el problema se solucionara. Lo hacía hasta que la persona se sanara. ¿Qué haces tú, hermano mío? ¿Qué haces tú en medio de las dificultades de los otros? ¿Qué haces tú en medio de los problemas de tus hermanos? Y como te digo, la oración no es algo mágico. No es que tú oras hoy y en una hora todo solucionado. Y es ahí donde muchos se decepcionan y creen que la oración no sirve para nada. La oración no es así. La oración muchas veces es como cuando tú plantas un árbol. Cuando tú pones la semilla, lo primero que sale, ¿qué son? Las raíces. ¿Y las raíces hacia dónde van? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Van hacia abajo. Y es muy importante primero las raíces, porque es donde se va a fijar la planta. Y a través de las raíces es donde va a comenzar a absorber los nutrientes. Y luego que hacen las raíces comienza a brotar, ¿verdad? Las raíces que son muy profundas, lógicamente que sale una buena planta. Y muchas veces Dios hace eso en nuestras vidas. Muchas veces la persona que está en crisis, la persona que está enferma, necesita primero sanar esas raíces o hacer crecer esas raíces en el corazón. Muchas personas primero, antes que sanar la situación física, tendrían que sanar primero el alma. Y esas cosas tú y yo no las vamos a ver. Tú y yo no las vemos. Solo lo conoce Dios. Y es por eso importante también lo que dice el Señor y nos enseña también a cómo pedir. El Señor primero le sana los pecados al paralítico y luego le hace la sanación física. Porque más importante es sanar el alma que el cuerpo. Porque, hermano mío, esta persona pudo haber muerto paralítica. Pero si Jesús no le sana el alma, esta persona no puede entrar a la presencia de Dios después de muerto. No puede entrar. Si tú y yo dejamos este mundo enfermos, con el alma enferma también, créeme que no vamos a entrar a la presencia de Dios. Y como dice la palabra, nos iremos allí donde es el rechinar de dientes, el infierno. Ahí estaremos si es que tú y yo dejamos este mundo con el alma enferma. ¿Y qué cosa es lo que enferma el alma? El pecado. Pero si sanamos el alma, si Dios sana nuestra alma, aunque no sane nuestro cuerpo, hermano, créeme que si dejamos este mundo, entraremos a la presencia de Dios, a gozar de la vida eterna que Él nos ofrece. Es por eso, primero, importante la sanación del alma. Y es a través de esa sanación que todo comienza también a sanarse. Muchas personas enfermas
siguen enfermas porque anímicamente están en el suelo. Y muchas veces se necesita sanar primero eso, se necesita sanar primero la psicología también. Y luego vendrá la sanación física, la que se observa, la que se ve. Primero la sanación del alma. ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está esa alma? Tu hermano, si es que estás pasando una situación difícil, tu hermano que me estás escuchando y de repente estás en un momento de enfermedad, yo te invito a que te preguntes cómo está tu alma y que sin temor te presentes al Señor, y si hay algo ahí por el cual pedir perdón, pues que lo hagas, que en tu oración sincera delante de Dios pidas perdón por los errores cometidos, por los excesos, por las situaciones que has vivido, que pidas perdón con humildad, con sencillez, sabiendo que Dios no te va a castigar, sino que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Ya en su momento, cuando se pueda, ¿no? Ese perdón que le has hecho al Señor en una oración personal se tiene que concretar en una confesión delante del sacerdote. Pero empieza reconociendo tus errores delante de Dios y pídele perdón. Pídele la gracia del perdón, con el compromiso de que cuando termine toda esta cuarentena irás donde un sacerdote a pedir el sacramento de la reconciliación. Y de ahí pídele la curación física. Y es por eso importante que cuando tú ores por un enfermo o cuando ores por una situación, ores para que Dios le dé la sanación espiritual y la sanación física, en ese orden. Porque cuán importante es primero sanar el alma que el cuerpo. Cuán importante es sanar el alma primero que el cuerpo. A mí, cuando yo oro por alguna persona, siempre pido estas dos cosas, ¿no? Que el Señor le conceda la sanación espiritual y la sanación física. Y en cuestión de algunos enfermos, también en mi oración yo pido que estas situaciones difíciles sean una oportunidad para que estas personas vuelvan su mirada a Dios. Porque, hermano mío, muchas veces hemos sido tan ingratos, hemos sido tan soberbios, hemos creído que nosotros mismos conquistamos el mundo y nos hemos olvidado de que todo depende de Dios. Y a veces Dios permite la enfermedad para que veamos cuán pequeños somos. Permite nuestra enfermedad para que en medio de esa enfermedad podamos levantar nuestra mirada y reconocer a nuestro Señor y Salvador. 4 amigos que tuvieron fe llevaron a su amigo delante de Jesús y aquí el Señor lo sanó. ¿Qué puedes hacer cuando tienes a un familiar enfermo? Ora por él. ¿Qué puedes hacer cuando tienes personas pasando una situación difícil? Ora por ellos. No un día, no 2 días, no una semana. Lo que dure, lo que sea necesario. Y que tu oración sea una oración con fe, sabiendo que Dios obrará. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco lo sabemos. Simplemente tenemos la certeza de que Él obrará. Él obrará. Yo conocí a una persona que sufría de depresión. Y cuando yo la conocí ya tenía, me parece que 2 años
ya venía sufriendo de esta depresión. Cuando yo conocí a esta persona y me enteré del caso, comencé a orar por esta persona, ¿no? Lógicamente también la comencé a acercar al Señor de diversas maneras. Esta persona tuvo la apertura, ¿no? de acercarse a Dios también, pero fue un acompañamiento de casi más de 2 años, más de 2 años, hasta que esta persona pudo superar esa situación de depresión. Entonces, hermanos, no es de un día, no es de una semana. Yo no sé las situaciones que se te puedan presentar, pero lo que yo sí sé es que tu oración con fe, el Señor la va a responder. Y más en una situación donde de repente tú digas, yo no puedo estar con esta persona. ¿Qué puedo hacer? Orar. Lo mejor que tú y yo podemos hacer por alguien es orar. Presentarla ante Jesús. Pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre. Eso es lo mejor que tú y yo podemos ofrecer a una persona. De repente no tenemos el consejo, de repente no tenemos la palabra exacta, de repente no tenemos el dinero para aportar, de repente no tenemos el tiempo para poder estar ahí, pero podemos orar, doblar nuestras rodillas y clamar al Señor por esa persona. Y créeme que Dios obrará, porque Dios no deja ninguna oración sin respuesta. Te invito a hacer oración en esta tarde. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder ser constantes en nuestra oración y a poder ser caritativos, a no mantenernos al margen, sino siempre a involucrarnos con el sufrimiento de las personas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta tarde queremos pedirte que derrames sobre nosotros tu misericordia, que pongas en nuestro corazón esa misericordia y esa compasión para poder ver a nuestros hermanos y poder involucrarnos y poder extender nuestra mano para ayudarlos. Da fuerza a nuestra oración, aumenta nuestra fe para poder clamar por su alma y por su salud, para que nuestra fe nos motive a ser constantes en la oración y para que nuestra oración sea una oración fuerte, una oración de fe, para poder hacer que tú obres en la vida de aquellos por los que estamos orando. Señor Jesucristo, en esta hora te pido por cada uno de los hermanos que en este momento están padeciendo alguna enfermedad, por aquellos hermanos que en este momento están pasando situaciones difíciles, que no saben cómo solucionarlas, por aquellos hermanos que están pasando un cuadro de depresión. Te pido que extiendas tu mano poderosa, Señor Jesús, en esta hora sobre ellos, que derrames tu gracia, que derrames, Señor, tu paz, tu alegría, tu esperanza. Cúbrelos con tu sangre bendita, Señor Jesucristo. Renueva en ellos todo aquello que haya sido dañado por la enfermedad, todo órgano, todo tejido, toda célula, todo hueso, todo tendón, sea renovado, transformado por tu sangre bendita. Concédele paz a sus corazones y concédele paz a sus mentes. Y permíteles que en medio de esta situación
ellos puedan aferrarse a ti. Permíteles y hazles conocer que tú estás con ellos, que tú no los has abandonado, que tú los acompañas, los fortaleces y los sostienes. Y a ti, Santísima Madre, yo te pongo a estos hermanos míos en tu regazo y te pido que intercedas por todos nosotros para que podamos crecer en la fe, para que podamos tener un corazón misericordioso y para que nuestra oración pueda arrebatar a tu Hijo Jesucristo los milagros que necesitan nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano mío, no tengas miedo, Dios está contigo. No tengas miedo de elevar tu oración, Dios te escucha. Así que ánimo, ponle fuerzas a tu oración. No permitas que la enfermedad o las situaciones arrebaten o apaguen el corazón de tu hermano. Ora por él, dobla las rodillas por él. Las almas se ganan de rodillas, así que ánimo. El Señor Jesucristo escucha tu oración y nuestra Santísima Virgen va a acompañarte y va a acercar tu petición al corazón de su Hijo. Ánimo, Dios está contigo.